Hasta este momento hemos considerado el espíritu apolíneo y su contrario, el espíritu dionisiaco, como formas de dos fuerzas artísticas que brotan del seno mismo de la naturaleza sin intermediación del artista humano, fuerzas por las cuales los instintos de arte de la naturaleza se satisfacen inmediata y directamente. Por un lado, como el mundo de imágenes del ensueño, cuya perfección no depende en modo alguno del valor intelectual o de la cultura artística del individuo. Por otra parte, como una realidad plena de embriaguez que, a su vez, no se preocupa del individuo, y aún persigue el aniquilamiento del individuo mismo y su disolución liberadora por un sentimiento de identificación mística. Con relación a estos fenómenos artísticos inmediatos de la naturaleza, todo artista es un imitador, es decir, ya sea el artista del ensueño apolíneo, ya sea el artista de la embriaguez dionisiaca, o, por ejemplo, en la tragedia griega, a la vez el artista de la embriaguez y el artista del ensueño. Así es como debemos considerarle cuando, exaltado por la embriaguez dionisíaca hasta el místico renunciamiento de sí mismo, se abandona solitario, se aparta de los coros delirantes y, por el poder del ensueño apolíneo, su propio estado, es decir, su unidad, su identificación con las fuerzas primordiales más esenciales del mundo, se le revela como una visión simbólica. Después de estas premisas y consideraciones generales, tratemos de averiguar hasta qué grado y en qué medida fueron desarrollados entre los griegos esos instintos artísticos de la naturaleza. Nos encontraremos de este modo en estado de comprender y de apreciar más profundamente la relación del artista griego con sus modelos primordiales, o, según la expresión de Aristóteles, la imitación de la naturaleza. Respecto de los ensueños de los griegos, a pesar de la literatura específica y de todas las anécdotas que a este hecho se refieren, no podemos hacer más que conjeturas. Sin embargo, estas conjeturas no dejan de tener una apariencia de seguridad. Ante la precisión y firmeza de su visión plástica, unidas a su evidencia y sincera pasión por el color, no podríamos menos de suponer, para confusión de todos los que nacieron posteriormente, que en todos sus sueños había una causalidad lógica de líneas y contornos, de colores y de grupos, un encadenamiento de las escenas que recuerdan sus mejores bajorrelieves, cuya perfección e incomparable belleza nos autorizarían, ciertamente, si fuera posible una comparación, a calificar de Homeros a los griegos soñadores, y de Grecia soñadora a Homero mismo. Y esto con una significación más profunda que si el hombre moderno, a propósito de sus ensueños, osase compararse con Shakespeare. En cambio, ya no tenemos necesidad de atenernos a conjeturas para romper el velo que encubre el inmenso abismo que separa a los griegos dionisiacos de los bárbaros dionisiacos, de todos los confines del mundo antiguo, para no hablar aquí del moderno, desde Roma hasta Babilonia, nos llegan los testimonios de la existencia de las fiestas dionisíacas, cuyos medios más elevados son, respecto de las fiestas dionisíacas griegas, lo que el sátiro barbudo que toma el nombre de Cabrón y sus atributos es a Dionisio mismo. Casi en todas partes el objeto de estos regocijos es una licencia sexual desenfrenada, cuya ola exuberante rompe las barreras de la consanguinidad y suspende las leyes venerables de la familia. Aquí se desencadena verdaderamente la más salvaje bestialidad de la naturaleza, en una horrible mezcla de sensualidad y de crueldad, que siempre me ha parecido como el verdadero filtro de Circe. Los griegos parecen haber estado defendidos y victoriosamente protegidos durante algún tiempo contra la fiebre y el frenesí de estas fiestas, que llegaron hasta ellos por tierra y por mar, por la orgullosa imagen de Apolo, a la cual la cabeza de Medusa era incapaz de oponer una fuerza más peligrosa que esta grotesca y brutal violencia dionisíaca. Esta actitud desdeñosa de Apolo se ha eternizado en el arte dórico, pero cuando al fin las raíces más profundas del helenismo se desencadenaron de semejantes instintos, la resistencia se hizo más difícil, casi imposible. La acción del dios de Delfos se limitó entonces a arrancar de las manos de su terrible enemigo, por una alianza oportuna, sus armas homicidas. Esta alianza es el momento más importante de la historia del culto griego.
Por cualquier lado que se le mire, comprobamos los trastornos producidos por este acontecimiento. La consecuencia fue la reconciliación de los dos adversarios, con una rigurosa delimitación de las líneas fronterizas que de ahora en adelante los dos deberían respetar, y con cambios periódicos y solemnes de presentes. En el fondo, el abismo no estaba colmado, pero si examinamos cómo se manifestó el poder dionisíaco bajo la influencia de este tratado de paz, reconoceremos en los orígenes dionisíacos de los griegos, comparados con la degradación del hombre convirtiéndose en tigre o mono de las fiestas babilónicas, la significación de las fiestas de redención liberatriz del mundo y de los días de transfiguración. Por primera vez, con ellas, el gozoso delirio del arte invadió la naturaleza. Por primera vez, con ellas, la destrucción del principio de individuación se manifiesta como un fenómeno artístico. El execrable filtro de goce y de crueldad se hace impotente. Únicamente la mezcla singular que forma el doble carácter de las emociones de los soñadores dionisíacos le recuerda, como un bálsamo saludable recuerda el veneno homicida. Me refiero a ese fenómeno del sufrimiento suscitando el placer, de la alegría arrancando acentos dolorosos. Un suspiro sentimental de la naturaleza, que gime al verse despedazada en individuos, pasa a través de estas fiestas. El canto y la mímica de estos soñadores de alma híbrida eran para el mundo griego, en tiempos de Homero, algo nuevo e inusitado. La música dionisíaca, en particular, hacía nacer de ellos el espanto y el temblor. Si la música, en apariencia, era ya conocida como arte apolíneo, no poseía, sin embargo, este carácter más que en calidad de pulsación cadenciosa de las ondas del ritmo, cuyo poder plástico hubiera sido desarrollado hasta la evocación de impresiones apolíneas. La música de Apolo era una arquitectónica sonora de arte dórico, pero cuyos sonidos estaban fijados de antemano como los de las cuerdas de la cítara. La esencia misma de la música dionisíaca y de toda música, la violencia conmovedora del sonido, el torrente unánime de la melodía y el mundo incomparable de la armonía. Estos elementos fueron cuidadosamente separados como no apolíneos. En el ditirambo dionisíaco, el hombre se siente arrastrado a la más alta exaltación de todas sus facultades simbólicas. Entonces siente y quiere expresar algo que jamás hasta entonces había experimentado: la destrucción del velo de Maya, la unidad como genio de la especie de la naturaleza misma. De ahora en adelante, la esencia de la naturaleza se expresará simbólicamente. Un nuevo mundo de símbolos será necesario, toda una simbólica corporal, no solamente el simbolismo de los labios, del rostro, de la palabra, sino también todas las actitudes y los gestos de la danza, ritmando los movimientos de todos los miembros. Entonces, con una vehemencia repentina, las otras fuerzas simbólicas, las de la música, se acrecientan en ritmo, dinámica y armonía. Para comprender este desencadenamiento simultáneo de todas las fuerzas simbólicas, el hombre debe haber alcanzado ya este grado de renunciación que quiere proclamarse simbólicamente en esas fuerzas. El adepto ditirámbico de Dioniso no es entonces comprendido más que por sus afines. ¿Con qué estupefacción le contemplaría el griego apolíneo? Con una estupefacción tanto más profunda cuanto que a ella se mezclaba un estremecimiento, producido por la idea de que todo aquello no era tan extraño a su propia naturaleza. Sí, que su conciencia apolínea no era más que un velo que le ocultaba este mundo dionisíaco.